Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema Las políticas que nos gobiernan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es domingo 28 de febrero de este año en curso. Estamos, por supuesto, hablando del 2016. Queriendo una vez más darles la más calurosa y fraterna bienvenida a este nuevo espacio de la Iglesia de los 9 millones, dando por supuesto siempre gracias al Dios de lo alto, al Dios de las luces, a Cristo Jesús el Señor, por la vida que nos regala para que podamos domingo a domingo, semana a semana, encontrarnos y reencontrarnos en este espacio de esta mesa redonda nacional e internacional que llamamos Radio Cadena Mi Gente. Les saluda su hermano y amigo William Osmar Chamagua y estamos, por supuesto, transmitiendo a través de el AM 700, aprovechando la oportunidad para saludarle a usted que nos escucha a través de todo lo largo y ancho de nuestra querida pequeña patria salvadoreña, así como extensivos los saludos a nuestros hermanos centroamericanos en Guatemala, Honduras, en Nicaragua y por supuesto a través de la web, de la internet, Costa Rica, Panamá y Suramérica, Norteamérica, Europa y cualquiera que sea el país o el continente del mundo en donde usted nos esté escuchando. Saludos muy especiales y fraternos para toda la comunidad salvadoreña en el mundo, centroamericana y por supuesto latinoamericana. De nuevo, es nuestra oración que la paz, el amor, la gracia, la misericordia de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, esté con cada uno de ustedes y sus familias. El día de hoy vamos a tratar el tema de las políticas que nos gobiernan. A veces las cosas parecen ser pequeñas o no tener importancia, pero al final esas cosas pequeñas o que aparentemente no tienen importancia son las que terminan definiendo la vida que tenemos, la vida que vivimos, las que terminan definiendo nuestro presente y lo que es también peor en muchos de los casos, nuestro futuro. Es la presente vida que tenemos, el lugar y el espacio en donde sembramos la semilla que ha de germinar y que ha de dar frutos el día de mañana. Saludando a nuestros hermanos en cabina, Miguel Ángel, siempre gracias a nuestro hermano David Parras, gracias a nuestra hermana Mary, gracias a nuestro hermano Rodrigo también por el espacio que nos ayudó en estas últimas semanas, pero como los horarios han cambiado, ya ustedes ven, estamos siempre nosotros haciendo los cambios necesarios para que podamos seguir adelante y hacer y ejecutar el trabajo que a cada uno le corresponde. Muchas bendiciones a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente. Muchísimas bendiciones y agradecimientos también a los diferentes comités de apoyo en el mundo, incluyendo a los comités de apoyo central allí en San Salvador, en San Martín y en las diferentes partes de nuestro país. A todos ustedes, hermanos y hermanas, compañeros y compañeros que día con día también nos apoyan, agradecerles y recordarles de la imperiosa necesidad de ayudarnos a soportar la carga financiera que representa mantener a Radio Cadena Mi Gente al aire. Últimamente quiero informarles, los apoyos financieros han bajado, nos estamos viendo con nuevas dificultades a través de la internet en donde está PayPal. Hemos visto una rebaja también en los apoyos. Yo espero y quiero creer que esto es algo temporal, pero por supuesto no quiero dejar de hacerles el recordatorio que al final estamos construyendo patria juntos y que es importante que todos invirtamos no solamente nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestras llamadas telefónicas, nuestras ideas,
pero también es importante que invirtamos también parte de nuestra economía para que paguemos juntos y sufraguemos juntos los costos financieros que mantener un medio al aire como Radio Cadena Mi Gente representa. Así es que de nuevo, muchísimas gracias a todos. Sean más que bienvenidos. Les comentaba que vamos a tratar el día de hoy las políticas que nos gobiernan. Porque en el detalle se encuentra la razón de muchas de las cosas que nos pasan todos los días a nivel personal, a nivel familiar y por supuesto también a nivel nacional. Yo no sé, amados hermanos y hermanas, si ustedes se han dado cuenta que lo que menos existe en los partidos políticos, estamos hablando de El Salvador, pero también podríamos estar hablando de cualquier otro país latinoamericano o del mundo. Pero se han dado ustedes cuenta que lo que menos existe en los partidos políticos es democracia. Y esto es así porque la democracia no es una de las políticas de los partidos políticos. Es decir, vuelvo y repito el tema de hoy, las políticas que nos gobiernan. Es importante que nosotros entendamos qué tipo de políticas nos gobiernan. Porque si no entendemos qué tipo de políticas son utilizadas para gobernarnos, entonces nos perdemos en el camino y acabamos sin entender el por qué vivimos como vivimos. O el por qué tenemos un país con tantos problemas y dificultades sociales. O por qué tenemos un país en donde la corrupción y la impunidad han sido rampantes, han sido desde hace décadas y décadas de años el pan de comida diaria en nuestro país. Por supuesto, esto ha traído y continúa trayendo graves consecuencias a tal grado que son miles y miles y cientos de miles de salvadoreños y de salvadoreñas que han perdido la vida, que han sido asesinados a raíz de todas estas cosas. Una vez más quiero enviar nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro hermano Santos Reyes. Le extrañamos en gran manera. Hace 9 días atrás, de una forma violenta, su vida fue arrebatada. De nuevo nos solidarizamos y enviamos nuestro pésame a la familia de nuestro hermano Santos Reyes, y por supuesto que sentimos el vacío que su ausencia ha dejado ya y causa ya en Radio Cadena Mi Gente. Entonces, les decía que en los partidos políticos la democracia no es una de las políticas que ellos practican. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque todas estas cosas tienen consecuencias graves en la vida política de nuestro país. Y porque al final, dado que son las políticas de Estado las que no nos gobiernan, porque el Estado actualmente no tiene políticas de Estado. Recuerdan ustedes que hace un par de semanas hablábamos de una de las políticas de Estado, pero mencionábamos diferentes políticas de Estado. Entonces, pero como el Estado salvadoreño, présteme atención en esto, como el Estado salvadoreño carece, es decir, no tiene políticas de Estado, entonces las políticas que gobiernan al país, es decir, las políticas que gobiernan a la ciudadanía, es decir, las políticas que gobiernan a nuestra familia, en ausencia de políticas de Estado serias, entonces las políticas que toman ese lugar son las políticas de los partidos políticos. Y de ahí el caos y la anarquía bajo la cual nosotros hoy vivimos. En esto nos vamos a enfocar. Quiero explicarles esto y exponerles esto y poner ahí en esta mesa redonda nacional e internacional que llamamos Radio Cadena Mi Gente este tema. Vuelvo y repito. En ausencia de políticas de Estado serias, con visión de país, las políticas que gobiernan a nuestro El Salvador son las políticas de los partidos políticos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias?
¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, las políticas de los partidos políticos son políticas de corto alcance. Es por eso que usted ve que llega un gobierno y ese gobierno impone políticas para 5 años o para 3 años. Y pierde las elecciones y el otro partido que viene con sus propias políticas, que son políticas partidarias. Y viene y toma esas políticas partidarias y las utiliza para 3 o para 5 años hasta las próximas elecciones. Entonces, no existen políticas de Estado de forma permanente y con visión de país, porque las políticas partidarias carecen de visión de país, porque están muy llenas de egoísmo, porque han sido diseñadas para favorecer solamente a quienes controlan los diferentes institutos políticos. Usted, por ejemplo, de una forma constante escucha sobre el tremendo daño que causa la polarización en nuestro país. Se dice que la ciudadanía está polarizada entre 2 fuerzas políticas fuertes en El Salvador. Entonces, eso nos causa un gigantesco daño porque nos parte, porque nos divide. Y eso, es decir, la polarización es el resultado de una de las políticas de los partidos políticos. Porque esas políticas, en este caso la polarización, es utilizada para dividir a la gente y para mantener cierto control o una parte del control demográfico o de la mente, del espíritu, de la conciencia de la gente que apoya determinados partidos políticos. Pero eso le causa un profundo daño al país. Ciertamente mantiene al partido político que las utiliza en el poder, pero le hace un daño profundo a corto, mediano y largo plazo al país. Entonces, las políticas partidarias son las que tienen a nuestro país en la condición que está. Vea usted, por ejemplo, cuántos funcionarios y cuántos exfuncionarios están en la mira de probidad ahora mismo, siendo investigados por enriquecimiento ilícito. Ahí tiene usted a un señor de nombre Francisco Alberto Alegría Mendoza, que es juez primero de lo civil en Santa Ana. Esta es información pública que le comparto. Enrique A. Beltrán, un juez especializado de sentencia de San Miguel. A Jorge González Guzmán, otro juez de instrucción de San Miguel. A José Rodolfo Castillo Morales, juez de paz en Guatajiagua, Morazán. A Brenda Quesada de Mejía, asesora de la presidencia de la Corte de Cuentas. Santiago Aníbal Osegueda Ramírez, juez de cuenta de la Cámara Tercero de Primera Instancia. A José Antonio Herrera, un juez de cuentas de la Corte de Cuentas. Agustín García Calderón, ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. A Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, alcalde municipal de Olocuilta en La Paz. A Reinaldo Antonio López Cardosa, diputado propietario de la Asamblea Legislativa. A Leonel Antonio Flores Sosa, exdirector general del Seguro Social. A Otón Cifrido Reyes Morales, presidente de Proesa y expresidente de la Asamblea Legislativa. A Francisco Guillermo Flores Pérez, expresidente de la República, hoy al parecer fallecido. Elías Antonio Saca González. A Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de la República. En la lista se han agregado Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, expresidentes también de la República. En fin, allí están todos estos nombres. ¿Y por qué están todos estos nombres siendo investigados por enriquecimiento ilícito? Son el resultado de las políticas partidarias que han gobernado a nuestro país. Hace un par de semanas comentábamos que las políticas de Estado están relacionadas. Si vamos a hablar verdaderamente de políticas de Estado, estas deberían de estar relacionadas con el fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho en nuestro país. Hablar de políticas de Estado es hablar de la democratización de la vida política y del fortalecimiento del sistema de partidos. Es hablar de la afirmación de la identidad nacional. ¿Recuerdan que hablábamos de esto hace un par de semanas atrás?
Hablar de políticas de Estado es hablar de una institucionalización del diálogo y de la concertación. Es hablar de un gobierno que exista o que gobierne en función de objetivos, con planteamientos estratégicos y con una perspectiva nacional, y que además funcione a través de procedimientos transparentes. Pero ustedes saben que estas no son las políticas del Estado que gobiernan el país. Nos gobiernan políticas partidarias que son otra cosa totalmente. Entonces, hablar de políticas de Estado es hablar de una política que busque la paz a nivel nacional y a nivel también internacional. Es hablar de políticas que busquen la democracia, que busquen el desarrollo, que busquen una verdadera integración centroamericana, no solamente una integración de chafa con un instrumento político que no sirve absolutamente para nada. Hablar de políticas de Estado es hablar de verdaderas políticas que busquen erradicar la violencia, que fortalezcan el civismo, que fortalezcan la seguridad ciudadana. Es hablar de una descentralización política, económica, administrativa, que propicie un desarrollo integral en el cual todos los ciudadanos de la patria sean tomados en cuenta. Es hablar de equidad y de justicia social. Es hablar de buscar a través de las políticas de Estado reducir la pobreza, que es uno de los más grandes causantes de la miseria y de la violencia y de la muerte y de la oscuridad que padecemos en El Salvador. Es hablar de promoción de igualdad de oportunidades sin discriminación alguna, sin temas que tengan que ver con el sexo o con la edad o con la religión o con ninguna de esas cosas. Es hablar de que en el país los ciudadanos tengan un acceso universal a una educación pública gratuita, pero que no solamente sea gratuita, sino que sea de calidad. Es hablar de políticas que promuevan y que defiendan la cultura y el deporte. Es de hablar de que la ciudadanía tenga un acceso universal a los servicios de salud, a los servicios de la seguridad social, un acceso a un empleo pleno, digno, productivo, bien remunerado. Es hablar de una promoción de la seguridad alimentaria, de la nutrición. Es hablar de políticas de Estado, es hablar de fortalecer la familia, es de promover y de proteger a la niñez y a la adolescencia y a la juventud. Pero se habla de todas estas cosas en las políticas que actualmente tiene el gobierno o actualmente tiene el Estado o que se han venido practicando a lo largo de los años y las décadas de años. Por supuesto que no. De nuevo, le menciono esto para que usted y yo hagamos el contraste entre lo que es y lo que debería de ser. A El Salvador lo tiene hecho pedazos las políticas partidarias, egoístas, demagogas, que constantemente hasta el día de hoy se siguen practicando en el país y se siguen ejecutando. No se habla de una economía social de mercado, no se habla de controlar el mercado, no se habla de buscar una competitividad o una productividad o de la formalización de la actividad económica en el país. Se habla de economía informal, se habla del mercado, se habla del neoliberalismo, pero esas son políticas de otros estados que son impuestas en nuestro país y que al final terminan dañándonos. Imagínense, el Estado salvadoreño ni siquiera tiene una política económica. Imagínense, la moneda que nosotros tenemos no es ni siquiera nuestra. Es por eso que el Estado no tiene control de sus finanzas. Y es por eso que el Estado tiene que de forma constante tener que acudir a hacer préstamos a bancos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, porque no tenemos una política económica propia. Y lo único que existe de nuevo son las políticas de los partidos políticos. Y es por eso que usted ve a los gobernantes sobándole la leva a aquellos que manejan el poder económico, a aquellos que manejan el poder político, el poder militar en el mundo. Y es por eso que siempre pasan arrodillándose y vendiendo la soberanía del país sin importar lo que la gente necesite o la gente quiera. Porque el Estado salvadoreño no tiene ni siquiera
su propia política financiera, mucho menos políticas sociales, mucho menos políticas de vida. No tiene políticas que busquen el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. No tiene una política que busque el desarrollo sostenible de una gestión medioambiental. No tiene una política que busque el desarrollo de la infraestructura y de la vivienda. El Estado salvadoreño no cuenta con eso. No tiene políticas de comercio exterior para la ampliación de mercado con una justa reciprocidad. No tiene políticas de desarrollo agrario, de políticas de desarrollo rural. No tiene políticas que busquen construir un Estado eficiente, transparente, descentralizado. No tiene políticas que busquen la afirmación de la institucionalidad en el amplio sentido de la palabra. No se promueven ni la ética ni la transparencia, ni se busca erradicar la corrupción, ni mucho menos el lavado de dinero o la evasión tributaria o el contrabando en todas sus formas. Imagínense ustedes, continuamos hasta el día de hoy. Ahí se publicaron hace unos meses atrás, el año pasado, para ser exacto, los nombres de empresas. Ahí Hacienda los publicó, los nombres de las empresas que le deben al fisco, es decir, que le deben dinero al Estado o a Hacienda. ¿Y de qué sirvió todo eso? Ya nos olvidamos de eso. Son tantos los temas que aparecen todos los días en los medios de comunicación y en los medios de desinformación que no alcanzamos a dar abasto y ya se olvidó de todo eso. Ahí continúan esas grandes empresas transnacionales debiéndole cientos de millones y miles de millones de dólares al gobierno. ¿Y qué es lo que el gobierno busca? Ir a prestar más dinero cuando tiene un montón de dinero que le es adeudado. Pero ¿y por qué no se recupera? Porque no hay políticas de cómo recuperar ese dinero tampoco. Porque no hay políticas para tratar esa evasión tributaria o ese contrabando en toda su forma. No hay políticas que busquen en el Estado erradicar el tráfico y el consumo ilegal de drogas. Imagínense ustedes, no hay políticas que busquen una independencia judicial, no hay políticas que den un acceso a la información plena a la ciudadanía. Vea hasta el día de hoy. El gobierno de Mauricio Funes dijo, bueno, los viajes del presidente no van a ser conocidos hasta el 2017, creo, o no sé hasta qué año había dicho. Y luego aparece el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y continúa queriendo tapar las mismas cosas que Mauricio Funes tapó. ¿Y por qué? Porque son del mismo partido político. Porque el partido en el gobierno no quiere verse mal si muchas de los tramafases y de las malas maniobras que hizo el anterior gobierno salen a la luz pública, y al final, vea usted, la palabra de Dios se cumple también, porque no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Pero ¿por qué se sigue tratando de esconder estas cosas? Porque son políticas partidarias, porque son políticas que los partidos políticos ejecutan, bajo las cuales ellos viven y se alimentan y se protegen los unos a los otros. ¿Cuál es la política de los partidos políticos? La política del techo de vidrio, es decir, te voy a cuidar tu techo de vidrio y tú cuídame el mío. Los unos a los otros se entienden. Ahí se van a chupar. A veces a otros países con los dineros del erario público. Ahí se van en viajes de placer, se llevan a sus amantes, a sus compadres, a sus amigos, a chupar y a despilfarrar y a tener todo tipo de relaciones ilícitas en diferentes países del mundo con los dineros de nosotros. ¿Por qué? Porque no hay políticas serias en el país que busquen tener una justicia real, una independencia judicial, un acceso a la información. No existen políticas de Estado que realmente protejan la libertad de expresión en el país. Vea usted, acá en Radio Cadena Mi Gente, usted dice, no, en El Salvador tenemos libertad de expresión porque mire cómo hablamos en Radio Cadena Mi Gente. Eso es falso. Radio Cadena Mi Gente, si fuese voluntad de los gobernantes o de quienes han estado en el poder, Radio Cadena Mi Gente no existiría. No existiría. Han hecho las mil y una formas, la han difamado, la han vilipendiado, la han bloqueado, la han ahogado económica y financieramente. Y Radio Cadena Mi Gente existe solamente porque existe en nosotros una férrea voluntad que usted necesita darse cuenta de la verdad y necesita entender la verdad.
Pero si fuese por las políticas actuales de los partidos políticos, que son las que gobiernan al país, Radio Cadena Mi Gente debía de haber dejado de existir hace muchos años ya. Y es solamente nuestra fuerza y nuestra férrea voluntad contra todo viento y toda marea, endeudados y aguantando hambre y vilipendiados y siendo maltratados en el amplio sentido de la palabra. Es que nosotros escogemos creer en la verdad y escogemos hablar de estas cosas porque tenemos fe y esperanza en el pueblo salvadoreño que tarde o temprano va a comprender realmente qué es lo que hay detrás de las bambalinas. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede entonces en El Salvador? Estas políticas de Estado no existen. Dicho de otra manera, son inexistentes. Porque esas no son las políticas que son puestas en marcha para la construcción de un nuevo El Salvador. Todo lo contrario. Les decía, las políticas que día a día son puestas en marcha en nuestro país son las políticas de los partidos políticos. ¿Y cuáles son las políticas de los partidos políticos? Bueno, los partidos políticos ejecutan las políticas de la alienación de la población. Ellos ejecutan las políticas de la injusticia, las políticas de la inmoralidad, las políticas de la idolatría al Dios dinero. Esas son las políticas que defienden los partidos políticos y las que nos han terminado llevando a este estado tan desastroso, tan negro, tan oscuro, tan violento en el cual estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuáles son las políticas que los partidos políticos defienden? Las políticas de sus amantes, las políticas de sus familiares trabajando en el Estado. Las políticas del despilfarro, las políticas del adulterio, las políticas del ladronismo, las políticas de la avaricia, las políticas de la difamación. Estas son las políticas de los partidos políticos. Las políticas de la estafa, las políticas de la separación y división de la gente, las políticas del anacronismo, las políticas del egoísmo, las políticas de la dedocracia, las políticas de la familiacracia, las políticas del compadrazgocracia, las políticas del abuso del poder, las políticas del engaño, las políticas de los insultos, las políticas de la difamación. Si este no está de acuerdo conmigo, le voy a echar las políticas de la difamación, las políticas de la calumnia, las políticas del más animala, las políticas de la traición, las políticas de la deslealtad, que son políticas que han sido diseñadas por los partidos políticos solamente para protegerse a ellos mismos, para fortalecerse a ellos mismos, para enriquecerse muchos de ellos de una forma ilícita a sus grupos de poder. Los partidos políticos, la manera como gobiernan a El Salvador es con las políticas de la sinvergüenzada, con las políticas de la demagogia, con las políticas del abuso del poder, con las políticas de la protección al corrupto, con las políticas de la impunidad, con las políticas de la manipulación mental, de la manipulación emocional y espiritual de la población. Esa es la forma como los partidos políticos nos gobiernan y nos tienen tan hechos leñas como nos tienen hasta el día de hoy. Utilizan las políticas de la sumisión y de la ignorancia masiva. Amenazan a la gente que si no se somete a la línea de mando, a la línea de esas políticas verticales, va a perder su trabajito, va a ser expulsado y va a ser excluido. Las políticas de los partidos políticos buscan construir la chanchocracia, buscan construir los negocios oscuros y negros, buscan darle poder a la impunidad y a la corrupción. También nos gobiernan las políticas del narcotráfico, las políticas del crimen organizado, las políticas de la delincuencia común. Usted necesita entender. Esas son las políticas que tienen a El Salvador como lo tienen. Vea, ¿por qué tanta familia abandona sus hogares? Esta semana, ¿cuántas familias se fueron de sus casas de habitación? Acá ya no se pueden vivir, dicen los padres de familia. Nos están matando, nos están amenazando. ¿Por qué? Porque a El Salvador lo gobiernan las políticas del narcotráfico, las políticas del crimen organizado, las políticas de la delincuencia común. Las pandillas tienen sus propias políticas.
A esto le podemos agregar las políticas de las extorsiones, las políticas de la renta, las políticas del ladronismo, las políticas de los robos, las políticas del hurto, las políticas de la trata de personas, las políticas del lavado de dinero, las políticas del enriquecimiento ilícito y un gigantesco y largo etcétera. Esa es la razón principal por la cual estamos como estamos. Pero contrastemos esto con el consejo de la palabra de Dios. Y vea usted cómo le gustaría a Dios o cómo Él nos aconseja que nosotros deberíamos de ser gobernados. Y analicemos cuáles son en realidad las políticas que no deberían de gobernarnos y las políticas que deberían de gobernarnos. En 1 Corintios, en el capítulo 6 y el verso 9 en adelante, y si tiene una Biblia, le invito a que la abra y lo lea conmigo. 1 Corintios 6, verso 9 en adelante. Nos dice la Escritura: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ustedes saben que las políticas de los injustos son las que nos están gobernando el día de hoy. Y mientras los injustos impongan sus políticas sobre nosotros, nosotros tampoco podemos heredar el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los afeminados, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De nuevo, ¿cuáles son las políticas que nos están gobernando? Las políticas de los ladrones. ¿Cuáles políticas nos están gobernando? Las políticas de los ávaros. Las políticas de los borrachos. Vea usted cuánto borracho hay en la Asamblea Legislativa. Vaya usted a los ministerios y a las carteras de Estado y métase en la vida personal de muchos de los actuales ministros, de muchos de los actuales gobernantes. Y si usted y yo tuviésemos acceso a la vida personal de ellos, nos daríamos cuenta que son muchos de ellos unos grandes borrachos. Y los borrachos no pueden heredar el reino de los cielos. No pueden construirlo. No pueden darlo. Ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y nos dice la Escritura: esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Nuestro país permanece rodeado de muerte. Porque como bien lo dice la Escritura en Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo va a haber vida en El Salvador si las políticas que nos gobiernan son las políticas de ladrones, de gente avara, de gente borracha, de gente difamadora, calumniadora, de gente estafadora? Entonces, por supuesto que si esas son las políticas que gobiernan a El Salvador, el fruto que van a dar es un fruto de muerte, porque esas políticas son políticas de pecado, son políticas delictivas, y el fruto de esas políticas es un fruto de muerte, que es lo que estamos viendo en el país. Vea cuántos asesinatos, solo de números hablamos nosotros, solo de promedio, un promedio de 25, un promedio de 30, un promedio de 100, un promedio de miles de asesinatos. Una sola vida no debería de perderse de forma violenta en El Salvador ni en cualquier país del mundo. En Gálatas 5, verso 19, en adelante nos dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Le digo esto porque estas son las políticas que utilizan los partidos políticos para hacernos leña a nosotros. Estas son las políticas que utilizan los partidos políticos para hacernos pedazos en El Salvador. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O díganme ustedes, hermanos, díganme ustedes, hermanas. Díganme ustedes: mire, hermano William, o mire, pastor Chamagua, yo creo que usted está equivocado. Dígame si estoy equivocado.
Dígame si estoy mintiendo, que no son estas las políticas que gobiernan a El Salvador y que no son esas las políticas de los partidos políticos que día con día le meten con la bota a través de la boca a todo el pueblo salvadoreño. Dígame si El Salvador no es gobernado bajo la política del adulterio, bajo la política de la fornicación, bajo la política de la inmundicia, bajo la política de la lascivia, de la idolatría, bajo la política de la hechicería, bajo la política de las enemistades. ¿Qué es lo que buscan los partidos políticos? Que usted odie al otro partido político y todos hacen lo mismo. Odia al otro partido político. Esas son las políticas de los partidos políticos. Meternos a nosotros en pleito salvadoreño con salvadoreño. ¿Y cómo nosotros podemos construir un país de esa manera, pues? Y no, el Señor Jesucristo nos dio el consejo y nos dijo, dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Es decir, si nosotros vamos a caminar juntos y no estamos de acuerdo, nos vamos a terminar matando los unos a los otros. Eso es lo que ha estado pasando en El Salvador y sigue pasando hasta el día de hoy. Vea usted la enemistad y el odio entre la gente pobre que apoya a Arena y la gente pobre que apoya a el FMLN. Y hago énfasis entre la gente pobre, porque los ricos que apoyan al FMLN apoyan también a Arena, y los ricos que apoyan a Arena apoyan también al FMLN. Es decir, los ricos no se matan entre ellos, ellos apoyan al gallito ganador, allí no hay problema. El problema está con los pobres, que son la mayoría, el 95% de la población, que los partidos políticos las dividen y los pobres terminan matándose entre ellos el uno al otro, defendiendo a sus diferentes partidos políticos, porque esas son las políticas de Estado que nosotros tenemos. Divide y vencerá. Imagínense ustedes las políticas de Estado que tenemos, las políticas de la idolatría. Vea cómo idolatramos nosotros las banderas políticas. Ahí las tenemos puestas en nuestras casas, afuera, orgullosamente. Ahí está la bandera de mi partido político. Eso se llama idolatría. Pero esas son las políticas partidarias que nos han impuesto, y es importante que nosotros rompamos de una vez por todas con esas cosas. Con las políticas de las enemistades, con las políticas del pleito, de la guerra, del insulto, del celo, de las iras, de las contiendas, de las disensiones, de las herejías, de las envidias, de los homicidios, de las borracheras, de las orgías y de todas esas cosas que son semejantes a ellas. Esas políticas que nos han impuesto los partidos políticos, necesitamos romperlas. En Deuteronomio 18:10 nos dice la Escritura en adelante: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones de Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es decir, las destruye, porque practicaban todas esas políticas que destruyen al ser humano, esas políticas que destruyen a la familia, esas políticas que condenan a la familia, a la miseria, a la pobreza, a la violencia, a la muerte. En Filipenses 2, versos 5 en adelante leemos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En Santiago capítulo 1, verso 21 en adelante leemos: por lo cual, desechando toda inmundicia, estas deberían de ser políticas de Estado, mire usted, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. La mansedumbre debería de ser una política de Estado.
Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Esto debería de ser una política de Estado para los políticos. Ellos deberían de ser hacedores de la palabra, no solamente prometer y hablar y hablar y hablar y no cumplir. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es decir, que después que se va del espejo se olvidó de cómo es. Entonces, es importante que nosotros hagamos énfasis que parte de la profunda razón de nuestros problemas es porque somos gobernados bajo políticas partidarias y no bajo políticas serias de Estado, con visión de país, con visión de nación. El principio fundamental de la democracia como forma de gobierno es que todos los ciudadanos de una nación son iguales ante la ley. O sea, que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. En una verdadera democracia, el gobierno es horizontal. En los partidos políticos, el gobierno es vertical. ¿Ve usted la diferencia? Si en El Salvador tuviésemos democracia, habría horizontalidad en el gobierno. Pero como lo que hay es partidocracia, entonces se maneja el gobierno de una forma vertical. Y nadie llega ahí si no es porque el dueño del partido político X le puso el cetro para que usted lo tocara. Entonces, en una verdadera democracia, el gobierno es horizontal. En los partidos políticos el gobierno es vertical. Es por esto que los partidos políticos son organizaciones que tienen como propósito convencer a la gente para que le sigan llevando al poder, pero no tienen como intención construir políticas de Estado que apoyen, que bendigan, que defiendan, que traigan bienestar colectivo a la misma gente que los apoya. Porque la visión de los partidos políticos es cortoplacista y se extiende solamente al corto tiempo para el cual han sido electos. Gobiernan solamente pensando en la siguiente elección. No gobiernan para el país, gobiernan para mantenerse en el poder y hacen lo que tengan que hacer, chanchullos y tramafaces de toda índole y de todo color para mantenerse en el poder y engañando a la gente. Entonces, esas políticas cortoplacistas son las que hacen mucho daño a nuestro país. Y es así como usted ve que si Arena está en el poder, el país es gobernado por las políticas partidarias de Arena. Y si el FMLN ahora está en el poder, el país es gobernado por las políticas partidarias del FMLN. Pero esas no son políticas de Estado, son políticas de los diferentes partidos políticos. Y eso tiene consecuencias desastrosas para el país. Es por eso que nos terminamos matando. Es por eso que hay tanta desesperanza. Es por eso que hay tanta miseria, tanto salario miserable, mala educación, mala salud, malos servicios. Vea el servicio que anda da al país. Vea cuánta queja por todos lados. Y aquí no le entra nada a nadie. ¿Por qué? Porque lo que manda en El Salvador son las políticas de los partidos políticos. Es obvio que en un país como el nuestro, las cosas no funcionan de la misma manera. La ley en El Salvador, como solía decir Monseñor Oscar Arnulfo Romero, es como la culebra, porque solamente muerde a los descalzos. En una democracia real, todos los ciudadanos no solamente son tratados de manera igualitaria ante la ley, sino que pueden además votar y ser votados, es decir, pueden elegir a sus gobernantes, pero también pueden ellos mismos proponerse para ser elegidos por sus conciudadanos. En El Salvador eso no es posible. En El Salvador usted tiene que caerle bien a los dueños de los partidos políticos para poder entrar o para poder ser candidato. De otra manera, ahí las puertas están cerradas. Entonces, el principio fundamental de la democracia es definitivamente bíblico. Les decía hace un par de semanas atrás que es bíblico porque hablar de democracia es hablar de igualdad de todos los hombres. Y para Dios el Señor no hay acepción de personas. Así lo expresa Romanos 2, verso 11.
Allí en Romanos 2, verso 12 dice la Escritura, porque todos los que sin ley han pecado, escuche, todos. Dios no hace acepción de personas, la ley de Dios no hace acepción de personas. Es decir, esto es una democracia, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Quiénes? Todos. No solo los pobres que pecan, es decir, que cometen delito. No solamente los ricos que pecan, es decir, que cometen delito. Todos. Si un pobre comete delito, es juzgado bajo la ley. Y si un rico comete delito, debería de ser juzgado bajo la ley. Pero ya usted sabe, en El Salvador, tener pisto es estar exento de la ley. Tener pisto es ser cobijado por la impunidad. Tener dinero en El Salvador es tener poder, es tener amigos, es tener compadres en el poder que lo van a defender a capa y espada. Vea lo que decía hace una semana o más el actual fiscal de la República. ¿Qué decía? El fiscal está bajo una presión tremenda. ¿Por qué? Porque esas son las políticas de los partidos políticos. Poner presión sobre aquellos funcionarios que no se someten a las leyes partidarias que ellos tratan de imponer en la sociedad. Vea la sala de lo constitucional, la gran cantidad de presión que ha tenido. La gente que está trabajando en probidad, cómo han tratado de atropellar y de bloquear y no dejarlos trabajar. Y no dejarlos de que este proceso continúe adelante de nuevo. Yo no me estoy metiendo las manos porque desconozco inclusive las personas que están envueltas en eso. Pero para mí es buena noticia escuchar que van a escudriñar el patrimonio por enriquecimiento ilícito de Alfredo Cristiani, de Calderón Sol, de Francisco Flores, de Elías Antonio Saca, de Mauricio Funes Cartagena, porque ellos han sido presidentes de la República y han sido gente responsable de la actual condición del país. Y si ellos no deben absolutamente nada, bueno, el tiempo lo va a decir. Bueno, con la información que se recabe va a salir eso a la luz. Pero ¿y qué tal y son culpables? Entonces, las leyes no deben de continuar mordiendo solamente al descalzo. Las leyes deben de ser aplicadas de la misma manera para ricos y pobres. De eso es lo que habla la palabra del Señor. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, en muchas partes de la palabra del Señor, esto se encuentra ampliamente reiterado una y otra vez. En Deuteronomio 10, verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Escuche usted, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Es decir, no recibe mordida. Dios no recibe mordida. Los jueces en El Salvador, muchos de ellos reciben mordida. Digo muchos de ellos porque no todos han recibido mordida. Ahí están ya algunos siendo investigados por probidad. Han estado al pago de el soborno, listos a recibir el soborno, que es otra manera de decir cohecho. Deuteronomio 16, 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Segunda de Crónicas 19, 7. Salmos 82, 2, Malaquías 2, 9, Lucas 20, 21, Hechos 10, 34, Gálatas 2, 6, Efesios 6, 9, Colosenses 3, 25, Santiago 2, 1, Primera de Pedro 1, 17, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos textos bíblicos hablan de eso. ¿Y de qué es lo que hablan? De que no debemos de hacer acepción de personas si Dios no hace acepción de personas. Pero ¿cuáles son las políticas de los partidos políticos en relación a esto? Los partidos políticos hacen acepción de personas. Las iglesias, las denominaciones religiosas hacen también acepciones de personas. Y nos dice la Escritura, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. En ese sentido, en este sentido espiritual y bíblico, los partidos políticos son transgresores de la ley y quedan convictos porque hacen acepción de personas. En ese sentido, muchas iglesias, muchas denominaciones religiosas que hacen acepción de personas han quedado ya convictas por la ley como transgresores. De la misma manera, la empresa privada. Vea lo que hacen a nuestra gente pobre. Ahí cierran las empresas, no le pagan ni siquiera el salario, ni las prestaciones a la gente. Y vea usted cuál es el resultado. Nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros pobres se quedan llorando. Entonces, en la palabra de Dios,
No cabe aquel que se considere superior a los demás bajo ningún concepto. Está en pecado, es decir, comete delito todo aquel que piense o que actúe como superior a la ley. Imagínense usted en ese sentido, la mayoría de políticos en El Salvador deberían de estar en la cárcel. Porque en El Salvador se sienten todos superiores a la ley. Vea, tan superiores se sienten los diputados de Arena que esta semana llegaron al alma mater, a la Universidad de El Salvador. ¿Y qué hicieron? Suspendieron clases porque los señores se creen superiores a la ley. Se creen semidioses. Y vea usted el caos y el trastorno y el desprecio al cual sometieron a la comunidad estudiantil en la Universidad de El Salvador. Entonces, la palabra de Dios es clara. No cabe aquel que se considere superior a los demás bajo ningún concepto. Es decir, que en ese sentido, los areneros no pueden heredar el reino de los cielos, pues, porque se creen superiores a todos. Están en pecado. Es decir, cometen delito todo aquel que piense o que actúe como superior a la ley. ¿Saben ustedes que el Señor Dios aplicó este principio en la selección de hombres y de mujeres que le sirvieron? Noé fue un hombre justo, perfecto entre los hombres de su tiempo. Y dice la Escritura en Génesis 6, verso 9, que Noé caminó con Dios. Esa fue la razón por la que Dios se fijó en Noé. No se fijó en Noé porque era de Arena o del FMLN, o porque era ricachón, o porque era pobre. No, nada de eso. O porque venía de una familia de sangre azul, o por las posesiones materiales o riquezas que tenía. No se fijó en Noé por el intelecto. Claro que no. Se fijó porque Noé era perfecto entre los hombres de su tiempo. Es decir, Noé era un hombre honrado, justo, dadivoso, caritativo, no engañaba, no mentía a nadie. Lo mismo pasó con Abraham, que fue un hombre de fe. Abraham fue descendiente de uno de los muchos descendientes de Sem, que fue hijo de Noé, y se distinguió Abraham por su obediencia a Dios. Es por esto que Dios, el Señor, bendijo a Abraham por su fe. Dice la Escritura, así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas capítulo 3, verso 6. Entonces, si nosotros tomamos como base estas cosas, eso significa que nosotros debemos de contar o deberíamos de contar con un Estado salvadoreño eficiente, eficaz, moderno, transparente, que debería de existir sirviendo a las personas y a sus derechos, que debería de promover el desarrollo y el buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos. Vuelvo y les repito, vean ustedes el desastre que tenemos en la seguridad pública, el desastre que tenemos en ANDA, los tantos problemas que tenemos en la PNC, los reclamos de los hermanos veteranos de guerra, los abusos en los gobiernos, tanto funcionarios del presente y del pasado siendo investigados por probidad en relación al tema de enriquecimiento ilícito. La delincuencia está fuera de control, asesinatos por doquier, inclusive ya ni nuestros niños están inmunes a ser asesinados, como el bebé de 4 años que fue asesinado junto a su papá esta semana. Terrible, hermanos, terrible esto. Yo no tengo palabras para describir ese dolor. No tengo palabras para describir ese horror. ¿Cómo es eso posible? Todas estas cosas se deben a que no contamos con un Estado eficiente. No contamos con un Estado que cuente con un plan de gobierno a largo plazo. No contamos con un Estado eficaz, moderno, ni mucho menos transparente al servicio de la ciudadanía. Tenemos, por el contrario, un Estado que siempre ha estado al servicio de pequeños grupos de poder, al servicio de intereses particulares y al servicio de poderes fácticos que ven al Estado como una vaca lechera solamente. Esa es la única función que para ellos el Estado tiene, una vaca lechera. Es por esto que el Estado ha sido utilizado de forma abusiva, inapropiada, delictiva y ha terminado siendo el Estado mismo utilizado no para buscar el bienestar de la población, pero para condenar a la población a tanta miseria y a tanto dolor. Es por esto que las políticas de Estado deben de ser elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo, sobre la base del consenso, luego de un proceso de talleres y de consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y de afirmar su gobernabilidad democrática.
Lastimosamente, hasta el día de hoy, la politiquería salvadoreña lo que menos desea es la participación de la ciudadanía. Son muchas las políticas de Estado que en la actualidad no existen. Les decía, en El Salvador no hay democracia. En El Salvador no existe el Estado de Derecho. En El Salvador no existe un fortalecimiento del régimen democrático. No hay una democratización de la vida política. No hay un fortalecimiento del sistema de partidos. En El Salvador no tenemos una identidad nacional. En El Salvador no ha sido instituido el diálogo y la concertación. En El Salvador no existe un gobierno en función de objetivos, con una planificación estratégica, con una perspectiva y una visión de nación. No tenemos un gobierno con procedimientos transparentes. No tenemos políticas ni nacionales, ni políticas internacionales o política exterior. No tenemos nada de eso. A estas alturas de nuestra historia, nuestro gobierno debería de estar en función de objetivos, con una planificación claramente estratégica. Debería de tener una visión nacional y debería de actuar bajo procedimientos transparentes, sin ocultar absolutamente nada de todo aquello que tenga que ver con el uso de los recursos públicos. Tampoco debería de ser utilizado el poder del Estado para encubrir los errores o los ilícitos o la corrupción de anteriores gobernantes. Mire, una de las cosas que yo he señalado mucho y muchos ciudadanos han señalado al FMLN es que se han empeñado en encubrir las malas cosas que Mauricio Funes hizo. Dejemos que las leyes lo descubran. Dejemos que las instituciones funcionen. Dejemos que la institucionalidad de El Salvador finalmente pueda germinar y crecer. Entonces, El Salvador no debería de continuar siendo gobernado por políticas de partidos políticos. Este o cualquier otro gobierno en el poder debería de comprometerse a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planteamiento estratégico que oriente los recursos nacionales y que concerte las acciones necesarias para que juntos alcancemos los objetivos nacionales de desarrollo, de crecimiento, junto a una adecuada integración de la sociedad a la economía nacional y por ende a la economía internacional. Si esas fuesen las políticas de nuestro Estado, sin lugar a dudas, se impulsaría la creación de un sistema nacional de planificación con una estrategia sectorial e institucional. Se tendría un claro objetivo general junto a objetivos específicos que establezcan metas a corto, mediano y largo plazo. Si tuviésemos políticas de Estado, se promovería que los funcionarios públicos orienten su gestión hacia el logro de metas establecidas y que sean permanentemente capacitados en el desarrollo de las habilidades y los atributos necesarios para alcanzar las metas establecidas. Pero como no tenemos políticas de Estado en estos o en ningún otro tema, lo que tenemos entonces son políticos que ni siquiera saben leer. Políticos que son financiados por narcotraficantes, por cárteles de droga. Políticos que son serviles a los intereses de sus partidos políticos. Porque no tenemos políticas de Estado, solamente tenemos las políticas de los partidos políticos. En la Asamblea Legislativa, las políticas que ahí se buscan y que ahí se, entre comillas, concertan, son las políticas de los partidos políticos. Toda aquella ley que afecte a un partido político no la pasan. ¿Por qué? Porque toda ley que busque la unificación y el bienestar social de toda la población es contraria a los intereses de los partidos políticos. Y es por eso que no se construyen leyes, no se ejecutan, no se llevan a la práctica, ni en teoría ni en la praxis, ninguna política que busque el bienestar del país. ¿Por qué? Los partidos políticos son los que gobiernan a El Salvador. Entonces, porque son políticas de los partidos políticos las que nos gobiernan, esa es una de las razones por las cuales no existe una democratización de la vida política en El Salvador. Los mismos partidos políticos, lejos de ser instrumentos de democracia, instrumentos de oportunidades para la ciudadanía, son instrumentos que son utilizados para la demagogia y puestos al servicio de intereses particulares.
Por eso no se promueve la participación ciudadana. Por eso es que usted ve una rueda de caballitos todo el tiempo. Por eso es que hoy son diputados, mañana ministros, después son alcaldes, después vuelven a ser diputados y después son la misma rueda de caballitos. Porque no se promueve en el interior de los partidos políticos la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas. A la ciudadanía le son negados los mecanismos constitucionales de participación y a las organizaciones de la sociedad civil se les manosea y se les compra sus voluntades. Esa es una de las funciones que cumplen los partidos políticos, haciendo mal uso de su poder político y económico. ¿Por qué? Porque de nuevo esas son las políticas de los partidos políticos. Debería de ser el Estado el encargado de promover normas que garanticen el pleno respeto y la vigencia de los derechos políticos del ciudadano, de los derechos financieros, de todos sus derechos sociales. Es el Estado el que debería de ser el encargado de asegurar la vigencia del sistema de partidos políticos mediante normas que afiancen su democracia interna, su transparencia financiera y la difusión de programas y de doctrinas políticas. Nada de eso pasa en El Salvador porque de nuevo en nuestro país las políticas no son políticas de Estado las que nos gobiernan, sino más bien son las políticas de los partidos políticos, que son diseñadas para proteger los intereses de los grupos de poder, las políticas que nada tienen que ver con las políticas de Estado que deberían de existir para suplir y para proteger los intereses de la población. Las políticas de Estado deberían de garantizar la celebración de elecciones libres y transparentes, pero no es así, porque hoy si usted tiene pisto, si usted tiene dinero, hoy usted puede comprar las juntas receptoras de votos y asegurarse un triunfo en las elecciones, aunque la población no vote por usted. ¿Por qué? Porque no se garantiza la celebración de elecciones libres y transparentes. Y eso no es así, porque de nuevo las políticas que nos gobiernan no son políticas de Estado, sino que son políticas partidarias. Es por eso que no se favorece la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas a través de mecanismos constitucionales y a través de mecanismos legales. Dicho de otra manera, los profundos problemas que padecemos como sociedad tienen mucho que ver con que las políticas que nos gobiernan no son políticas de Estado, no son políticas de índole público, sino que más bien son políticas partidarias con intereses particulares que lo único que buscan es enriquecer a los dueños de todos estos institutos que existen, no para llevar a El Salvador por otro camino, por un rumbo que busque el bienestar común, sino más bien por el mismo de siempre, por el mismo camino de siempre, que tiene que ver con lo que les comentaba hace un ratito, que tiene que ver con las políticas que buscan la injusticia, con las políticas que buscan la inmoralidad, que protegen la idolatría al Dios dinero, que protegen las políticas de los amantes, el despilfarro, las políticas del adulterio, las políticas del ladronismo, las políticas de la avaricia, las políticas de la difamación, de la calumnia, de la estafa, las políticas de la separación de la familia, las políticas de la inmigración ilegal, las políticas de la división de la gente, las políticas del egoísmo, las políticas de la dedocracia, las políticas de la familiacracia, las políticas del compadrazgo, las políticas de la animalada, del abuso de poder, de la manipulación, el engaño, las políticas de los insultos y de la difamación, las políticas de la traición, las políticas diseñadas para proteger, fortalecer y enriquecer de forma ilícita a los grupos de poder, las políticas de la sinvergüenzada, las políticas de la protección al corrupto, las políticas de la impunidad, las políticas de la manipulación mental, emocional y espiritual de la población, las políticas de la sumisión y las políticas de la ignorancia masiva. Mientras nosotros como sociedad no entendamos que esas son las políticas que hasta el día de hoy nos continúan gobernando, difícilmente vamos a romper esta cadena de maldad, esta cadena de impunidad, de corrupción, esta cadena de asesinatos, esta cadena de violencia. Difícilmente vamos a romper esta cadena que nos mantiene atados a la oscuridad y al infierno, porque El Salvador está hundido en un infierno del cual no encuentra la salida. Ahí está el camino. Ahí está el camino. ¿Cuál es el camino? Comenzar a buscar las políticas de justicia. Comenzar a exigir y a presionar
a que nuestra sociedad sea transformada a partir de las políticas de la transparencia, a partir de las políticas que ejecuten una plena vigencia de la Constitución de nuestra República, a partir de la política del respeto a los verdaderos derechos humanos, a partir de la justicia, en el cual la ciudadanía tenga un acceso real a la justicia, a que exista en El Salvador una verdadera independencia judicial, un verdadero acceso a la información, una verdadera libertad de expresión, una verdadera libertad de prensa, que no se continúe bajo las políticas de los partidos políticos, castigando a un medio como Radio Cadena Mi Gente, que lo único que busca es que construyamos verdaderas políticas de Estado para que nuestro país pueda convertirse en el país que siempre fue llamado a ser. Un país hermoso, bello, tranquilo, lleno de paz, de solidaridad, de solaz. Ejemplo al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que humildemente yo propongo. Que nos esforcemos en entender y llevar, por supuesto, a la praxis verdaderamente revolucionaria. Mi nombre es William Osmar Chamagua. Ya no les aburro más. Creo que hemos compartido más que suficiente información para el alimento de nuestro cerebro, corazón y espíritu, y para que platiquemos, conversemos, debatamos, y para que podamos también aprender, desaprender y reaprender. Gracias a nuestro hermano Miguel Ángel, gracias a nuestra hermana Mary, gracias a nuestros hermanos en cabina. En breves instantes venimos con líneas abiertas para escucharle a usted ahora, para que escuchemos la palabra y la voz del pueblo salvadoreño. Esto es Radio Cadena Mi Gente. Saludos a todos ustedes que nos escuchan alrededor del mundo en migenteinforma.org, y a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, compañeros y compañeras que también nos escuchan en los Estados Unidos a través de su línea telefónica fija o celular. Recuerden que el número es 712-432-6898. Construyamos, les invito a que construyamos verdaderamente un nuevo país. Que la paz y la misericordia de Cristo Jesús llene cada una de sus vidas, cada una de sus familias. Y en el nombre del Señor Jesucristo pido bendición, paz, solaz y entendimiento y discernimiento a esta palabra en el Espíritu del Señor y en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.